Bienvenidos a la Escuela de Hostelería de León. Estoy muy contento de que estén aquí hoy con nosotros y nosotras. Eduardo Antola eta zuzendaria Galdako eskolatik, Marta ikaduran, eraldaketa digitala nola egiten ari gara. La actividad que desarrollamos en el medio ambiente. Ver que empezamos a trasladarles desde el minuto 1 el concepto del... ¿Los instructores están contentos? Sí, estamos muy contentos. De Martín tenemos un chico a Rats, entre ellas, Sergio Pirezate, bueno. Aquí estamos viendo una paella que la idea es robotizar todo el sistema, ¿no? Aquí realmente no vamos a retirar, pero es verdad que el futuro nos va a llevar a todos. Esta es una paella que son las dos personas que llevan el tema este, y vamos a verlo por allí. Que no hay posibilidad de error porque es en directo, entonces es toda realizada la automatización de la robótica con el control electrónico del fuego. En ese tiempo de esfuerzo en la que ya se puede aportar más valor. Y tendremos siempre un puta predecible que después espero que tengamos oportunidad de que lo... O solamente el robot, es un poco de otra. Pues inpresioak personalizatzeko, ez? Ba, bezero bateri mobilatik argazki bat ateatzen diozu eta bere arpegiarekin. Pues una vez que entramos aquí, podríamos, cada comensal, es una mesa para 6 comensales, podéis interactuar si queréis, cada hostelería, de digitalización de todo. Sabemos en qué sitio está cada botella y cuántas hay. Sabemos el... Sailburu eta sailburu orde, baita teknika eta zaudeten ostalaritza eskoletako arduradunok, kasu honetan Leioa eta Artxanda, Galdakao eta gainontzeko eskolak ere ordezkatuta izanik, irakasle eta ikasleok zaudetelarik ere batzuk behintzat, egunon. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta Euskadiko ostalaritzaren etorkizuneko ikuspegia partekatzeko aukera eskaintzagatik. Gaur, bertatik bertara ezagutu ditugu, ostalaritza arloko proiektu aurreratuenak. Horrekin batera, Euskadiko lanbide heziketaren ereduaren oinarri diren printzipioak eta balioak azpimarratu ahal izan ditugu. Hau da, lanbide heziketa adimentsua, iraunkorra eta solidarioa. Agradecemos la oportunidad de conocer las tendencias más avanzadas en el sector de la hostelería y poder compartir los principios y los valores sobre los que se asienta el modelo de formación profesional en Euskadi. Una formación inteligente, sostenible y solidaria. Primero, una formación profesional inteligente. La alimentación saludable es uno de los territorios de oportunidad de nuestro nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación. Hablamos de la industria inteligente, hablamos de las energías limpias, hablamos de la salud personalizada como los ejes de lo que es la especialización, pero hablamos también de territorios de oportunidad, y uno de los 4 territorios de oportunidad es el de la alimentación saludable. La colaboración entre los centros de formación profesional con las industrias agrarias y alimentarias nos permite investigar e innovar en nuevos productos y servicios. Aquí se forman profesionales comprometidos con la materia prima y el kilómetro cero. Trabajamos la optimización de recursos y procesos gastronómicos
así como la revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria y el desarrollo de conceptos innovadores en el uso de materias primas. La transformación digital en el ámbito gastronómico a través de la robótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial y el Big Data nos van a permitir mejorar la gestión de recursos, nuevas experiencias para los clientes, automatizar los procesos y ganar competitividad. Una formación inteligente. Bigarrenik, lanbide heziketa iraunkorra. Gure eredua, eta hau azpimarratzekoa da, giza garapen jasangarria da. Eta ditugun baliabideak egoki erabiltzea oinarritzen dugu prestakuntza eredua. Bide horretan, nabarmentzekoa da lanbide heziketaren bioekonomia aplikatuaren sarea. Honen bidez, jatorri biologikoko baliabideak funtsezko elementuak dira. Eta modu eraginkor eta jasangarrian erabiltzen dira. Lanbide heziketako ekonomia zirkularra plataformak garatzen duen lana ere ezagutu dugu, ikaslei jasangarritasunarekiko konpromisoa helarazten diena. Segundo, por lo tanto, una formación profesional sostenible. Tercero, una formación profesional solidaria. En un contexto de mercados abiertos y globalizados, asistimos a un aumento de la población mundial cuyas necesidades nutricionales y de consumo deben ser atendidas. En este sentido, cabe destacar el proyecto de gastronomía solidaria desarrollado por 6 centros de hostelería de Euskadi. Este proyecto está permitiendo apoyar a las familias más desfavorecidas por la pandemia, elaborando más de 1000 menús semanales que han sido distribuidos a los bancos de alimentos y Cáritas. Agradecemos vuestra iniciativa y reafirmamos la apuesta por la formación integral de las personas y la formación de profesionales que respondan a las necesidades de nuestro tejido productivo y contribuyan a mejorar la cadena de valor agroalimentaria en Euskadi. Gaurko ekitaldi honekin, Euskadiko prestakuntza eta ostalaritza sektorea modernizatzen erakutzen duzuen jarrera eta aitzindaritza aitortu nahi dizuegu. Benetan, azken batean, lanbide heziketa adimentsu, iraunkor eta solidarioaren aldeko apustuarekin bat egin nahi dugu. Eskerrik asko, benetan bihotz-bihotzez zuen lan eredugarriarengatik.